Salve, a ver si hacemos otro extra. Vamos a hablar de la melancolía. Soy el autor de la traducción de la melancolía. Ahí en ese libro, entre otras cosas, de la poesía del tango, hablamos de dos diferentes tipos de melancolía. La melancolía renacentista, la melancolía romántica, la melancolía simbolista, pero está el libro, adenda, un extra, como decimos o intentamos, si les parece, llamar a esto. Melancolía viene del griego, melas, negro, jole, o coles, o cole. Recuerden que nuestro griego es adivinatorio, nuestro griego clásico, que es humor negro, o bilis negra, humor negro. ¿No? Así que la primera acepción que hay que patear de melancolía es eso de humor negro, contar chistes, digamos, macabros. No es así. Eso es precisamente una degradación de eso. La melancolía, o lo melancólico, o el carácter melancólico, o el humor negro, la bilis negra, deviene de la teoría de los humores de la medicina tradicional de Claudio Galeno, que a su vez deriva de la medicina griega de Hipócrates. Para lo cual, como saben, todos los seres humanos tenemos o venimos provistos de cuatro tendencias, de cuatro humores, de cuatro temperamentos: el melancólico, el sanguíneo, el bilioso y el flemático. ¿Ah? Bien, dejemos el melancólico, es aquel entonces que proviene, ¿no?, de a diferencia del bilioso, a diferencia del sanguíneo. El sanguíneo sería el calentón. Mire, vamos a hacerlo más sencillo. Total, ya lo usamos. Vamos a usar a los cuatro hermanos Corleone. Con esto va a ser clarísimo, clarísimo gracias al film de Coppola. Hay tantos ejemplos, pero creo que este es el más preciso. Santino es el sanguíneo, calentón, voy a matar a todo el mundo. El flemático es Hagen. No, estos son negocios, hay que arreglarlo tranquilamente, transar, buscarle la vuelta. El flemático, el flemático. El pobre Fredo es el bilioso, que termina traicionando por envidia. Y el melancólico es Michael Corleone, el que piensa. La melancolía, otra cosa que tiene, aparte de que ha sido degradada o mal entendida como chistes macabros, es la idea de depresión. Melancolía no es depresión. En todo caso, es otra alteración, ¿sí?, otra intermitencia, ¿sí?, otra irrupción de algo que no se corresponde con eso. Melancolía es una recaída, es el estado de recaída. Por cierto, ya Aristóteles dice que hay que ser melancólico, o que la melancolía lleva a la poesía, la melancolía lleva a la filosofía. Cosa que un poeta contemporáneo, digamos, del siglo pasado, Gottfried Benn, ya dice así en uno de sus poemas: melancolía que lleva a la poesía. Así que la filosofía, el pensar y poetizar, deviene del humor, del temple, del temperamento melancólico. Así que si me están escuchando, obviamente yo lo soy, y si me están escuchando y les interesa, ustedes también son melancólicos. A veces hay gradaciones, ¿no? Por ejemplo, carácter melancólico sanguíneo. Siempre hay un predominio de una cosa. Así que creo que con los cuatro hermanos Corleone, me van a preguntar por Connie. Muy importante. Connie es la quinta esencia, es el quinto elemento. O sea, están los cuatro humores y lo que se llama la quinta esencia. Ese lo vamos a hacer en otro extra, si les parece. Bien. Saltando un poco, la melancolía, a la melancolía se
personaje insoslayable, ese auténtico genio, Baudelaire la rebautiza hacia 1850, 1860 como spleen. Spleen, en inglés, es el vaso, el órgano del vaso. El órgano del vaso es aquel que clásicamente produce o deviene, o exagera, desborda el vaso, pero con ese, de la melancolía. Sería el exceso de melancolía. Eso sería el spleen. Spleen entonces es vaso, en inglés. Baudelaire lo toma del inglés, así como toma Dandy, porque quiere darle vuelta. Pero a su vez es spleen y vaso porque el clima húmedo afecta al vaso, ¿no? Y lleva a una melancolía, en todo caso, excesiva, a una melancolía morbosa. Por cierto, todavía hoy, en homeopatía, que guarda bastante, y según el médico y según el homeópata, datos tradicionales, o algunos datos tradicionales, refiere que, por ejemplo, los gases, cuando uno padece de gases, hay que trabajar sobre el vaso. Así que vaso, humedad, spleen, Inglaterra, niebla, neblina, humedad, y toda esa serie de circunstancias. Como esto es extra, y vamos, si les parece, haciendo analogías un tanto in situ, no he planeado nada, he terminado una clase recién, una excelente clase. Melanie Daniels, la protagonista de Los pájaros, se llama Melanie por que tiene el humor negro, el temperamento negro, padece de melancolía. Ahí tenemos otro ejemplo. Pero no es depresión. La depresión sería, o es, o puede ser producto de haber perdido, entre tantas cosas, haber perdido, degradado sobre todo, degradado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del simbolismo de la escalera? Los grados, los peldaños, los grados. Haber degradado, esto es haber descendido con respecto a los datos tradicionales. Y en todo caso, la depresión, o buena parte de la depresión que existe, desde luego que existe, es o es debido ya colectivamente, ya como atmósfera mental, a la pérdida de este sentido físico y metafísico, o mejor dicho, lo físico entendido con lo metafísico. Melancolía es sentido de recaída, es conciencia que hemos caído. Pero precisamente esa caída originaria, como así como medita ese personaje ambiguo, al menos como lo interpretamos nosotros en la traducción de la melancolía, ese personaje del grabado de Durero, que ya empieza a meditar renacentistamente porque empieza a perder contacto con ciertos datos tradicionales, es la pérdida, el tachar, el haber obturado, perdido, desfigurado, degradado este sentido de recaída. Somos personas caídas. Hemos perdido la edad de oro, hemos perdido el paraíso, hemos perdido contacto con el origen. Pero es incluso esta melancolía que ya desde hace años, posiblemente un par de siglos, es o tiende más a ser depresión tan solo, en sentido médico, en sentido físico, en sentido psíquico, es también todavía aquella que nos puede atar porque la melancolía dentro de la depresión sigue teniendo en ese humor
en ese temperamento, ¿no?, los datos, las señales para el pensar y poetizar. O sea, está todavía en esa melancolía vuelta o revuelta o degradada exclusivamente en depresión, en angustia, en ese angostarse, está todavía, si bien seguramente cada vez en dosis más homeopáticas, la posibilidad, algo, una brizna, pero si es una brizna de algo tradicional, si es una brizna de algo auténticamente metafísico, si es una brizna de algo auténticamente espiritual, puede valer todavía por todo un bosque de cosas meramente deprimentes y materiales. Bueno, otro extra de Fareta. Espero que sirva entonces para un día como hoy, al menos acá en Buenos Aires, ¿eh?, nublado, húmedo, así que todo lleva también, a poner un marco, ¿eh?, un, ¿eh?, un frenos, ¿eh?, que coadyuva, fuera de campo, a hablar de la melancolía. Y, ¿por qué no? Los invito a leer o a releer la traducción de la melancolía, donde ahí damos diferentes ejemplos. Hacemos un análisis del grabado de Durero, creo que un análisis bastante polémico con otros, creo que el nuestro es acertado. También la melancolía en Caspar David Friedrich y en Baudelaire, hasta llegar a la melancolía del tango, que tanto deviene de la melancolía simbolista de Baudelaire y sobre todo de Jules Lafont. Ya que estamos, el tango no es nostálgico, el tango es melancólico. Tal vez para otro extra. Bueno, si tienen suficiente melancolía, vamos a hacer otro extra, en todo caso, sobre la diferencia, que es muy grande y se confunde, como toda confusión contemporánea a sabiendas, entre nostalgia y melancolía, que son opuestos, incluso son opuestos. Salve, hasta la próxima.